A ver, ¿quién no ha querido contar una historia sobre algo increíble que pasó ayer, la semana pasada o hasta hace 100 años? Bueno, para poder hacer eso se necesita una herramienta clave en inglés, el pasado simple. Hoy vamos a meternos de lleno en cómo usarlo para hablar de acciones y eventos que ya están terminados. Pensemos un momento en personajes de la historia. Cleopatra, por ejemplo, gobernó un imperio. Marco Polo viajó por el mundo. Para describir lo que ellos hicieron, lo que lograron, necesitamos de alguna manera viajar en el tiempo con la gramática. Y el pasado simple, esa es nuestra máquina del tiempo. Esta es nuestra ruta de hoy. Primero, un pequeño viaje al pasado, para entender qué es esto. Luego, la regla de oro, el famoso ed. Conoceremos a los verbos rebeldes, esos que no siguen las reglas. Veremos cómo hacer preguntas y negaciones. Y al final, una pequeña misión para poner todo a prueba. Vamos a ello. Muy bien, que comience el viaje. Lo primerito es entender para qué sirve exactamente este tiempo verbal. La idea central es esta, y es súper simple. Si una acción tiene un principio y un fin claros y ambos están en el pasado, ahí es donde usamos el pasado simple. Podríamos decir que es el tiempo verbal de las historias que ya tienen un final. Entonces, lo usamos principalmente en dos situaciones. Primero, para acciones que están 100% terminadas. Pensemos en las sinfonías de Beethoven. Él las compuso y esa acción finalizó. Y segundo, para eventos que pasaron en un momento muy concreto, como mudarse a otro país en un año específico. Ahora sí, vamos a la parte más común y, la verdad, la más fácil. La gran mayoría de los verbos en inglés siguen una regla muy simple para formar el pasado. Esta es la famosísima regla de oro. Se toma el verbo en su forma base, como play, y solo se le agregan las letras E y D al final. ¡Listo! Ya está en pasado, played. Así de sencillo. Y aquí viene lo mejor. Lo más práctico de esta regla es que la forma del verbo no cambia para nadie. No importa si hablamos de I, he, she o they, siempre será walked. Esto, la verdad, simplifica muchísimo las cosas. Ok, un pequeño detalle, pero uno importante para escribirlo bien. Hay 3 pequeñas variaciones ortográficas. Si el verbo ya termina en E, como move, pues solo se le añade la D. Si termina en consonante más I, como try, se quita la Y y se pone IED. Y si es un verbo cortito, de una sílaba, con vocal y consonante al final, como drop, se duplica esa última consonante. Perfecto, ya tenemos la regla principal. Pero, como en casi todo, en inglés hay excepciones. Ha llegado el momento de conocer a los verbos rebeldes. Esta tabla lo explica súper bien. A la izquierda, los verbos que se portan bien, los que siguen la regla ED. Y a la derecha, los irregulares. Estos no siguen ninguna regla, tienen su propia forma en pasado que hay que aprenderse. Por ejemplo, come se transforma en came y buy en bought. Pero, atención, aquí viene una buena noticia. Igual que con los verbos regulares, la forma en pasado de los irregulares es la misma para todas las personas. Así que no importa quién sea el sujeto, siempre será but. Eso ayuda bastante. Ya sabemos cómo decir que algo pasó. Pero, ¿y si queremos preguntar si algo sucedió? ¿O decir que no ocurrió? Vamos a ver cómo se arma esa estructura. La fórmula es muy sencilla. Siempre se empieza con la palabra mágica did. Después va el sujeto. Y al final, y esto es importantísimo, se usa el verbo en su forma original, sin ed, sin cambios, en su forma base. Este es el punto clave, el más importante de todos. En la afirmación, el verbo es el que carga con todo el peso del pasado. Walked, bought. Pero en las preguntas y negaciones, los auxiliares did y didn't son los que hacen ese trabajo. Ellos ya nos dicen que es pasado. Así que el verbo principal, digamos que se relaja y vuelve a su forma base. Walk y buy. Y así es como suena en una conversación real. Para las respuestas cortas es súper directo. Simplemente se responde, yes I did,
Oh, no, I didn't. Es rápido, es claro y se usa todo el tiempo. Muy bien, hemos visto toda la teoría. Llegó el momento de la verdad, de poner en práctica lo que hemos aprendido con un par de ejercicios rápidos. Pensemos en Julio César. El verbo es achieve, que significa lograr. ¿Cómo lo pondríamos en pasado para completar la frase? Exacto, achieved. Achieve es un verbo regular, y como ya termina en E, solo le agregamos la D. Julius Caesar achieved many things. Perfecto. Ahora vamos con Cristóbal Colón. El verbo es make, hacer. ¿Será un verbo regular o uno de nuestros rebeldes? Pensemos. Correcto, es made. Make es un verbo irregular y su forma en pasado es made. Christopher Columbus made his first voyage. ¡Excelente! Bien, para resumir todo en 3 ideas clave. 1. El pasado simple es para historias terminadas. 2. La mayoría de los verbos son fáciles, solo llevan ed. Y 3. Para preguntas y negaciones, nuestro ayudante es did, que hace el trabajo pesado y deja que el verbo principal descanse en su forma base. Con esta herramienta ya es posible contar cualquier evento del pasado, desde lo que hizo un emperador romano hasta lo que se cenó anoche. La pregunta que queda es, ¿qué gran historia está esperando a ser contada?